Presentación de caso, rehabilitación oral, presentado por Isabel Ocampo, quien les habla. Entonces, usuario de 5 años de edad cronológica, con antecedente de meningitis bacteriana a los 2 años de edad. Un año después le realizan cirugía de implante coclear en oído derecho y audífono retroauricular en oído izquierdo. Datos personales y antecedentes del usuario. Entonces, usuario AFM, edad cronológica 5 años. En antecedentes prenatales reportan un parto vaginal a término. Antecedentes perinatales no reportan. Antecedentes postnatales, la meningitis bacteriana a los 2 años de edad. Familiares no reportan. Escolares, el usuario se encuentra escolarizado en grado primero en un colegio de oyentes en la modalidad verbal oral. Dentro de los antecedentes audiológicos, entonces pues encontramos que el usuario presenta hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, se le detectó la pérdida auditiva a los 2 años, usa amplificación auditiva, se le realizó cirugía de implante coclear en oído derecho y audífono en oído izquierdo, asiste a terapia auditiva verbal desde hace 2 años, una vez por semana. Entonces, el marco teórico, iniciamos contextualizándonos con la meningitis bacteriana, que es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central. Básicamente es la inflamación de las meninges, que son las capas que recubren, o las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Las causas pues son básicamente por bacterias, como el meningococo, el neumococo o el VIH, entre otras. ¿Cómo afecta la audición la meningitis bacteriana? Entonces, pues básicamente afecta el nervio auditivo, produciendo una hipoacusia neurosensorial. También produce parálisis de pares craneales y obviamente retraso psicomotor. Entonces tenemos el audífono retroauricular, que es un dispositivo electrónico miniatura que sirve para corregir algunas deficiencias auditivas. Se coloca detrás del pabellón auricular, están conectados a un molde con una medida exacta que cabe dentro del conducto auditivo externo mediante un tubo que es el que transmite el sonido. Los componentes del audífono se alojan dentro de una carcasa que es la que va detrás del pabellón auricular, y allí es donde están contenidos las partes electrónicas que son el micrófono, el auricular y el amplificador, que es un chip. El implante coclear pues es un dispositivo que transduce o transforma las señales acústicas en señales eléctricas y lo que hace es estimular el nervio auditivo. Estas señales pues son procesadas a través de las diferentes partes de las que consta el implante coclear. Y por último anunciamos la ganancia auditiva, que es la que ofrece el dispositivo que ayuda a la pérdida auditiva, ya sea un audífono o cualquier otro implante, y esto lo que hace es reducir la pérdida auditiva a menor nivel de la pérdida inicial. Hipótesis de evaluación. De acuerdo a lo anterior, se hipotetiza que el usuario presenta una deficiencia en la comprensión de información lingüística en la modalidad verbal oral, con dificultades en la producción oral caracterizada por una ininteligibilidad del habla, dada por ausencia de la retroalimentación auditiva, por antecedente de hipoacusia neurosensorial bilateral, limitándole la interacción con pares en ciertas situaciones. Esto pues podría llegar a producirle una restricción en el contexto escolar, trayendo como consecuencia una discapacidad comunicativa. Teniendo en cuenta que el usuario se encuentra en la habilidad auditiva de comprensión y de unidad de estímulo en transición de frase, oración a discurso conectado. Es por esto que se decide realizar esta evaluación. Se evaluó la comunicación en la modalidad verbal oral para conocer cómo se da el procesamiento auditivo y lingüístico del usuario en dicha modalidad posterior al implante coclear y al uso del audífono retroauricular. Las áreas que se evaluaron fueron pues, la comunicación, la modalidad verbal oral y sus respectivas dimensiones intrapersonal, interpersonal y sociocultural. Nos caracterizamos bajo el modelo sistémico de la comunicación. Entonces tenemos la dimensión intrapersonal, variable biológica, 5 años de edad cronológica, edad auditiva 3 años, meningitis bacteriana a los 2 años de edad, cirugía de implante coclear en oído derecho, 1 año después, y audífono retroauricular en oído izquierdo. Otoscopia normal, presenta una deficiencia auditiva de tipo neurosensorial, profunda, bilateral, hace uso de amplificación con audífono e implante coclear hace 2 años.
En la variable psicológica encontramos que durante la intervención de rehabilitación oral, el usuario colabora, logra adaptarse a los dispositivos, se evidencia motivación para llevar a cabo las actividades propuestas durante la intervención. En la variable psicolingüística, en la recepción se evidencia dificultad para discriminar sonidos del habla. En la percepción visual, pues se encuentra que está conservada. En la decodificación, entonces comprende y hace seguimiento de instrucciones, logra identificar y reconocer campos semánticos. No aplica en todos los casos, en algunas instrucciones requiere de repetición. En la producción oral, su habla es ininteligible, se apoya de señas transparentes y movimientos de manos exagerados para responder a las preguntas que se le realizan. En la variable lingüística, a nivel fonético-fonológico, presenta omisiones, sustituciones fonéticas y discrimina algunos fonemas. A nivel sintáctico, se caracteriza porque su construcción sintáctica se da solo por palabra, evidenciando dificultad en la construcción de oraciones simples y complejas, y pues no hace uso de reglas gramaticales. A nivel semántico, no realiza comprensión completa del vocabulario de manera óptima, requiriendo de modelamiento y apoyo gestual para llegar a la comprensión. Asimismo, le es difícil darle un significado a los objetos e imágenes, reconoce absurdos visuales, relaciona conceptos, identifica campos semánticos, aunque se apoya del uso de señas transparentes para realizar y relacionar algunos conceptos. En la dimensión interpersonal, entonces la intención comunicativa del usuario durante la interacción es forzada y no es claro con pares simétricos, al igual que con pares asimétricos. En el contexto escolar, exceptuando a la fonoaudióloga, y en reglas de organización social se le dificulta iniciar, mantener y finalizar un tema conversacional. Asimismo, se le dificulta el uso de reglas pragmáticas. Entonces, este es un usuario que saluda, pero que no se despide, respeta la toma de turnos, lleva a cabo un contacto visual inconstante, cumple propósitos comunicativos en cuanto a las actividades propuestas en cada intervención y se reporta solo con el interlocutor, que en este caso sería el fonoaudiólogo. En el uso del código se evidencia desde la modalidad verbal oral con apoyo de lectura labio-facial, logra seguimiento de algunas instrucciones en contexto abierto con apoyo de lectura labio-facial. La coherencia de interacción en sus respuestas son mejores para palabras monosílabas. En habilidades pragmáticas y sociales, entonces lleva a cabo el uso de algunas normas de cortesía, no da total cumplimiento de máximas conversacionales, evidenciando dificultad en la interacción con pares simétricos. Aún así, logra llevar a cabo actividades escolares y durante la terapia. En la dimensión sociocultural, entonces la usuaria desempeña roles de estudiante e hija en los contextos escolares y familiares. Es hija única, convive con la madre y su abuela materna, cursa primero de primaria en el horario de la mañana. La madre insiste en proceso de oralización, refiriendo que ha avanzado mucho en el colegio, por lo que se siente motivada. La docente dice que la usuaria ha tenido avances a nivel escolar. Entonces, ¿qué barreras y facilitadores encontramos en este caso? Entonces, facilitadores, pues se encuentra el colegio, que cuenta con un programa de inclusión de población con deficiencia auditiva, contando con un grupo interdisciplinario entre los que se encuentra el servicio de fonoaudiología, que presta un seguimiento continuo al usuario dentro del proceso de educación del estudiante. La docente se interesa por apoyar al usuario en su proceso de aprendizaje, y dentro del contexto familiar la madre se interesa mucho por brindar al usuario un bienestar afectivo y de acompañamiento en la rehabilitación oral. Dentro de las barreras también encontramos a la madre, porque ella refiere que no quiere que el usuario esté en un aula de inclusión, insistiendo que la modalidad comunicativa del usuario debe ser verbal oral, y esto pues genera una situación de presión en el usuario. El plan de evaluación, entonces el objetivo general de la evaluación es determinar la efectividad comunicativa del usuario de implante coclear y audífono retroauricular en la modalidad verbal oral, por medio de estrategias de interacción que permitan valorar las habilidades auditivas y la unidad de estímulo en las cuales se encuentra el usuario. Asimismo, el grado de efectividad comunicativa para establecer un proceso de rehabilitación y favorecer el bienestar comunicativo y su calidad de vida.
En la evaluación pues se tendrá en cuenta la ganancia auditiva, la habilidad auditiva y la unidad de estímulo. Los objetivos específicos, entonces uno de ellos es determinar la etapa auditiva en que se encuentra el usuario, esto a través de la evaluación de los sonidos del link. Caracterizar aspectos suprasegmentales, realizar una actividad que permita establecer unidades de estímulo y habilidad auditiva del usuario. Establecer en el usuario la diferencia entre discriminación y detección. Entonces, los resultados de la evaluación. Entonces, en cuanto a identificación de sonidos de link, hay dificultad con el fonema S en posición final y M en posición inicial. También hay aspectos suprasegmentales alterados en un 30%. En la unidad de estímulo está en transición de oración a discurso conectado. Y su habilidad auditiva es de comprensión disminuida. Identificación de sonidos agudos, logra discriminar los sonidos a 2 metros de distancia, tiene dificultad en el seguimiento de instrucciones con vocabulario que ya conoce. El concepto fonoaudiológico o diagnóstico, entonces usuario de 5 años de edad cronológica, quien se comunica a través de la modalidad verbal oral con antecedentes de hipoacusia neurosensorial bilateral de grado severo, con ayuda de amplificación auditiva tipo implante coclear en oído derecho y audífono retroauricular en oído izquierdo, desde hace 2 años. Presenta deficiencia en la modalidad verbal oral, caracterizada por ininteligibilidad del habla como consecuencia de su deficiencia auditiva, comprometiendo su capacidad de comprensión y expresión del lenguaje durante la interacción en la modalidad verbal oral. Su habilidad auditiva se encuentra en la etapa de comprensión, con dificultades para discriminar el fonema S en posición final y M en posición inicial. Su unidad de estímulo se encuentra en transición de frase-oración a discurso conectado. Los aspectos suprasegmentales se encuentran comprometidos en un 30%, sin embargo, no presenta limitación, ya que aunque con dificultad y apoyándose en señas naturales, el usuario cumple con propósitos comunicativos, logra intencionalidad con pares simétricos y asimétricos, no presenta restricción tampoco, ya que cumple con el rol de estudiante, compañero e hijo, cuenta con facilitadores como el colegio, que ofrece un ambiente inclusivo de población con deficiencia auditiva. Dentro del contexto familiar, la madre se interesa mucho pues, por brindarle bienestar afectivo y acompañamiento en el proceso de rehabilitación oral por él. El pronóstico entonces decimos que es favorable por las siguientes características. Primero, la edad cronológica del usuario, la edad auditiva, cuenta con un servicio médico que facilita la rehabilitación oral y también es favorable si se toman en cuenta las recomendaciones y estrategias dadas por el fonoaudiólogo, teniendo en cuenta que la institución brinda facilitadores dentro del contexto, siendo una institución inclusiva, con un grupo interdisciplinar de trabajo en pro del bienestar educativo y obviamente comunicativo para el usuario. Además, pues el interés de la madre por favorecer el bienestar comunicativo del usuario. Las recomendaciones que damos, entonces, primero que se le permita al usuario hacer uso de lengua de señas de manera alterna para que dicho código le sirva de apoyo en su proceso de rehabilitación oral. Seguir intervención fonoaudiológica, terapia auditiva verbal con el fin de favorecer y mejorar la comprensión del lenguaje dentro de la modalidad verbal oral. Hacer un seguimiento dentro del aula para caracterizar su proceso de aprendizaje de la modalidad verbal oral, especialmente en aspectos suprasegmentales. Conocimiento de la participación y apoyo familiar frente al proceso de intervención y sus avances en este contexto. Realizar seguimiento por fonoaudiología frente a los informes del control por neurología y otorrino para evitar o diagnosticar a tiempo una posible recaída meningia. Recordemos que estas meningitis bacterianas se pueden dar de manera repetitiva. Realizar chequeos audiológicos periódicamente con el fin de evitar infecciones por la presencia de audífono, ya que pues como es de nuestro conocimiento, el audífono sigue siendo un cuerpo extraño que puede presentar alguna reacción si no se toman las medidas necesarias. Y por último, pues como para complementar, promover el buen uso de los dispositivos auditivos, realizando la limpieza adecuada y teniendo en cuenta las recomendaciones y las precauciones del fabricante para evitar complicaciones por infecciones. El plan de intervención, entonces el periodo es de 2 meses, el número de sesiones programadas es de 10,
La intensidad horaria es de 3 sesiones semanales. Horario de 9:30 am a 10:40 am. El objetivo general del tratamiento entonces es mejorar en el usuario la comprensión del lenguaje dentro de la modalidad verbal oral, utilizando como apoyo la modalidad visogestual, fortaleciendo uso de aspectos suprasegmentales, la comprensión y expresión verbal en esta modalidad. Implantación de rehabilitación oral de manera efectiva y oportuna, llevando a cabo la realización de actividades que favorezcan el proceso de discriminación de los sonidos del lingua. Realizar actividades encaminadas a implementar la discriminación de los fonemas M y S. Entonces tenemos aquí las metas y el número de sesiones. Una de las metas es que el usuario logre comprender instrucciones sencillas por parte del evaluador, dadas en diferentes intensidades y a diferentes distancias. El número de sesiones son 5. La otra meta es lograr que el usuario discrimine los fonemas S y M de manera aislada dentro de la palabra y en una cadena hablada. Número de sesiones 10. Y la otra meta es que el usuario logre mantener contacto visual durante la interacción con su interlocutor, evitando el uso de lectura labiofacial. También será en 10 sesiones. Y para terminar, pues llegamos a una conclusión, y es que el implante coclear y el audífono retroauricular son tratamientos exitosos que permiten mejorar la calidad de vida del usuario y el reconocimiento del habla. Hacen posible el desarrollo del lenguaje, a su vez que le permiten al niño integrarse en la sociedad y comunicarse, ya que gracias a estos dispositivos los niños llegan a desarrollar una capacidad auditiva y desarrollo del lenguaje como los niños con audición normal. Hay investigaciones que hablan acerca de eso y dicen que pues si se inicia en etapa temprana, como es el caso de este usuario que tuvo la pérdida auditiva a los 2 años y a los 3 ya empezó con su implante coclear y su audífono, las posibilidades de desarrollar el lenguaje como una persona que no tiene pérdida auditiva son del 98%. Es por ello que resulta indispensable para estos usuarios llevar a cabo un método terapéutico orientado a desarrollar las habilidades auditivas necesarias para adquirir y desarrollar el lenguaje. La terapia auditiva se hace parte de la vida del usuario, un usuario con deficiencia auditiva obviamente, razón por la cual debe ser constante para darle oportunidad al niño de desarrollar la habilidad de escuchar y usar la comunicación verbal en los diferentes contextos, sin importar el grado de su pérdida auditiva. El lenguaje se adquiere dentro del hogar, recordemos que son los padres, junto con la guía del fonoaudiólogo como facilitador, quienes deberán aprender a crear un ambiente auditivo y aprovechar todas las situaciones de la vida diaria para un desarrollo cognitivo comunicativo del niño. La bibliografía, entonces www.aepd.es, meningitis Spanish, nlm.nip.gov. Muchas gracias.